Entonces, al consultarle al pueblo, dijeron no. Y yo creo que si tenemos una expresión de la democracia en la asamblea, sean buenos o malos, pero el pueblo se dio cuenta de que las intenciones no eran esas. Al reducir el número de asambleístas de 151, ¿qué es más fácil para los que compran conciencias y para también los que venden? Más barato. Más barato. El pueblo ecuatoriano tiene que ubicarse y se ha ubicado bien, porque dio una lectura previa a los intereses ocultos del gobierno, porque al cumplir 2 años los resultados son totalmente negativos. Nos ha gobernado y nos sigue gobernando el engaño, la mentira. A más de esto hubo cierta participación de autoridades de elección popular como prefectos, alcaldes, miembros de las juntas parroquiales. Entonces también hasta hoy no alcanzan a dar respuesta ni a comprender lo que le dijo al pueblo, es decir, el fanatismo sigue enraizado. Perdónenme, revisen cuánto se gasta del presupuesto del Estado en los 151 asambleístas frente a los 98 millones que le condonaron al presidente, frente a los 123 millones de los negociados de Progen que no se fiscaliza. Dígame usted, si se quejan de que hacen quedar mal al país, pero miremos de qué bloque son los asambleístas que pronuncian mal, que se dedican a otras actividades, que no hacen leyes constitucionales. Y bueno, felicitarles por haber dado la cara, por haber expuesto, pero no es la primera vez, porque quizás alguna gente que es nueva en la política o que los está viendo, porque hay que decir la verdad, en redes sociales ha trascendido muchísimo, sobre todo aquí en lo del Momento Loja, la intervención, por ejemplo, suya, que estuvo acá en lo del Momento Loja. Algunos dirán, quizás es nuevo, algunos no le conocen, pero bueno, la gente se vaya socializando y familiarizando en el tema. Y entre ellos, una de las figuras más visibles fue usted, que en este caso vino de una manera contundente a exponer la negativa de por qué no se tenía que apoyar la consulta popular. En este caso los resultados han sido visibles, pero quiero dejarle a usted con el espacio suficiente para el análisis, porque a pesar de que el no gana en el Ecuador, el sí gana en el Cantón Loja. Y en la provincia tuvo 2 sí y 2 no. Esto, a diferencia del resto del Ecuador y otra provincia más que también votó sí a todo, el resto del Ecuador votó un rotundo no. Ahora, este resultado, ¿quién es el ganador? ¿Quién es el perdedor? ¿Y cuál es el panorama que tenemos frente a un nuevo futuro del Ecuador? Buenas tardes, estimado Gilbert. Muy buenas tardes. Gracias por las apreciaciones que expresó sobre la posición nuestra, la posición de la unidad popular, de la izquierda, de los partidos y movimientos que se inscribieron y otros que hicieron con fundamentos, con los argumentos necesarios, las razones de por qué votar no en esta consulta. No lo hicimos financiados, como alguien nos dijo, están financiados por los terroristas, por los delincuentes, por los narcotraficantes, o nos acusaron de que éramos correístas. No, el pueblo ecuatoriano tiene que ubicarse y se ha ubicado bien, porque dio una lectura previa a los intereses ocultos del gobierno, porque al cumplir 2 años los resultados son totalmente negativos. Nos ha gobernado y nos sigue gobernando el engaño, la mentira, la represión, el endeudamiento, la impunidad. Hay que tomar en cuenta de que si el gobierno cumplió 2 años, ¿cuáles son las obras emblemáticas o las respuestas que ha dado al cumplimiento de sus propuestas de campaña, así como también en el cumplimiento de su plan de trabajo? ¿Cuál es el papel que ha jugado en la política exterior? En el respeto a la Constitución que él mismo juró en el momento que se posesionó. Y yo creo que las respuestas las tiene la propia ciudadanía. No somos fanáticos y yo creo que el fanatismo fue derrotado por la razón, porque aquí participó en campaña el presidente de la República, todos sus ministros, voceros, asambleístas, autoridades,
periodistas a nivel nacional como el Pocho Jar, Carlos Vera, Jorge Ortiz, ¿no es cierto?, el propio ex Jimmy Jairala, comentaristas como Andrés Páez. También en Loja usted debe conocer la posición de las autoridades. A más de esto hubo cierta participación de autoridades de elección popular como prefectos, alcaldes, miembros de las juntas parroquiales. Entonces también hasta hoy no alcanzan a dar respuesta ni a comprender lo que le dijo al pueblo, es decir, el fanatismo sigue enraizado con expresiones de racismo y xenofobia, desconociendo los derechos establecidos en la propia Constitución. El pueblo le dijo no, y esto no es que nos alegramos, sino es un llamado de atención que le está haciendo la mayoría de ecuatorianos al presidente para que reflexione, para que asuma su función con responsabilidad, sin revanchismos. Y no solamente fue un no al presidente, sino a la Asamblea Nacional, una asamblea que está controlada por el Ejecutivo y que ya tiene el control de la asamblea, el control de la mayoría de instituciones, en donde no se respeta la independencia de funciones, en donde en la Asamblea Nacional no se permite que la oposición ni siquiera sea escuchada, ni se le permita legislar y fiscalizar. Recordemos que también tienen consecuencias de la derrota del presidente, a más de su actitud, la vocería que hizo el señor Yamil Maguad, ¿no es cierto? El señor Alberto Dajid, es decir, los beneficiarios de la secretización de la deuda externa, de la dolarización, del feriado bancario, de las privatizaciones. Entonces yo creo que si los ecuatorianos serios, consecuentes, sin interés, porque aquí detrás de a veces de las declaraciones y exposiciones hay intereses ocultos y acuerdos ocultos. No olvidemos que el presidente ya lanzó sus candidatos a asambleístas constituyentes. De la misma manera, a la otra parte que ya hay que dejar de lado, porque acabó de decirlo el anterior entrevistado, Giovanni Loaiza, de que no es una confrontación entre novoístas y correístas, es una disputa entre el neoliberalismo y los pueblos del Ecuador, entre los que venden nuestra riqueza, nuestra soberanía, frente a los defensores de los derechos, los defensores de la vida y de la naturaleza. Las preguntas que a veces no las quieren aceptar, porque en el marco de la generalidad, decir que se permita la instalación de bases militares extranjeras era una afectación directa a nuestra soberanía, y que en ningún país del mundo en donde existen bases militares extranjeras, especialmente estadounidenses, le han dejado riqueza, bienestar, seguridad a esos pueblos y naciones. Por eso es que el propio Alberto Dajid dice, si en el propio Estados Unidos existen 800 bases militares y no ha sido posible de controlar el tráfico de drogas, y más bien ha aumentado, y ha aumentado porque también con la producción de drogas sintéticas. Entonces, con eso, ¿qué queríamos? Entregar nuestra soberanía cuando sabemos que en la propia ciudad de Manta, en donde estuvo establecida la base militar, le dijo no, porque quienes hemos leído y hemos conocido los informes de los grandes delitos que se cometieron por marines que tenían inmunidad, porque tenían inmunidad. Y no es que ellos salieron a combatir, a patrullar, porque el ejército ecuatoriano y la policía es asesorada, instruida por el ejército norteamericano y el ejército israelí. Y ahora permitir bases militares
especialmente donde a inicios lo anunció el presidente en Baltra. Ya conoce el país cuáles fueron los resultados, y querer meternos en un conflicto internacional por las confrontaciones abiertas y disputas por el mercado y por la riqueza y la repartición de las riquezas a nivel mundial, yo creo que no es conveniente. Los ecuatorianos debemos saber que tenemos una constitución, tenemos derecho, tenemos un país, que por capricho de un gobernante, de un grupo económico, no lo podemos perder, como ya perdimos soberanía sobre las 200 millas, usted lo conoce. Si hablamos de la reducción de asambleístas, dice Loja votó y ganó en esa pregunta en la reducción de asambleístas. Pero, ¿por qué? Porque la pésima calidad de representantes y de quienes controlan la asamblea. ¿Quiénes controlan la asamblea? ¿ADN o no? Ellos hacen las leyes. ¿Y cómo las hacen? Inconstitucionales. Es decir, no conocen la Constitución, y por eso es que la Corte Constitucional la rechaza. Y no es el número, me perdonan que no es el número, sino a los intereses que van a representar. Revisemos, ¿cuándo hay más riqueza, más democracia? Cuando se debate, cuando se discute, cuando se convence. Y reducir de 151 a 70 asambleístas, ¿eso qué genera? Menor democracia, menor participación. Por eso es que de aquí en adelante los lojanos y los ecuatorianos tienen que exigir primero que los asambleístas o representantes o el ejecutivo tenga la capacidad moral, la capacidad intelectual profesional para ser dignos representantes y cumplan con las aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano. Si hablamos de reducir el presupuesto o eliminar el presupuesto o el fondo partidario, vea, en este país no se va eliminado. Con esa pregunta no se eliminaba el fondo de promoción política. Es decir, el artículo 115 me parece, o 116, se va a seguir entregando los recursos en las campañas electorales, pero para que se las realice en igualdad de condiciones y oportunidades. Los partidos que se benefician del fondo partidario es ADN. Ahora, antes ¿quién era? Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que ahí sí, por ejemplo, sí le quiero interrumpir, estimado Gilbert. Lo que pasa es que no es lo mismo, y es un poco no sé cómo lo jugaron, al menos el gobierno, y hasta lo jugaron mal, porque no era que iban a eliminar todos los recursos a los partidos, era el fondo permanente, eso es lo que querían eliminar. Pero el fondo de promoción electoral que te da cada proceso electoral, eso ni siquiera estaba en debate. Es decir, que si es que ganaba, digamos que hubiese ganado, producción. Ya, dejemos de estar jugando en el teléfono, por favor, ya. Ya, pero póngale la cámara ampliada. Veremos hasta que se le dé el gusto, ya. Conversemos mientras tanto con usted, Gilbert. El tema era que no iba a pasar el asunto a otro lado, o sea, básicamente se iba a quedar el tema del gasto, pero a pesar de toda la lógica que uno diría, ¿cómo la gente va a decir no por reducir asambleístas, no por quitarles el presupuesto a los partidos políticos? La gente finalmente termina dando un noes al gobierno como tal, o realmente la gente no mismo quiere que estas cosas se puedan dar, porque independientemente de quién las proponga, pues lo que está excesivo y lo que está pues descontrolado está así, no hay como hacerlo de otra manera, pero no sé específicamente si el rechazo es a las preguntas o contundentemente a la gestión del presidente de la República. Yo debo decir que es a ambas cosas, porque no nos olvidemos que esas preguntas fueron aprobadas en la asamblea, ¿o no? Y las 3 preguntas de referéndum, ¿no es cierto? Entonces al consultarle al pueblo dijeron no. Y yo creo que si tenemos una expresión de la democracia en la asamblea, sean buenos o malos, pero el pueblo se dio cuenta de que las intenciones no eran esas. Al reducir el número de asambleístas de 151, ¿qué es más fácil para los que compran conciencias y para también los que venden? Más barato. Más barato. Entonces, estos 70 asambleístas o 76 asambleístas que hacen mayoría,
no han legislado para el pueblo, no fiscalizan, y decir que con eso se iba a ahorrar recursos para entregarle a educación, a salud y a seguridad, es una burla. Perdónenme, revisen cuánto se gasta del presupuesto del Estado en los 151 asambleístas frente a los 98 millones que le condonaron al presidente, frente a los 123 millones de los negociados de Progen que no se fiscaliza, frente a qué, a la adquisición o a los contratos que se hizo con los generadores eléctricos, ¿no es cierto?, frente a las denuncias de corrupción. Es decir, los países más pequeños que el Ecuador tienen una mayor cantidad de asambleístas, o sean senadores o diputados o cámaras, pero la producción, o sea, la calidad, la discusión, dígame usted, si se quejan de que hacen quedar mal al país, pero miremos de qué bloque son los asambleístas que pronuncian mal, que se dedican a otras actividades, que no hacen leyes constitucionales. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué han hecho con el fondo partidario? A la Unidad Popular, por ejemplo, no recibe un centavo de fondo partidario. Ni la Unidad Popular, ni muchos partidos. Muchos partidos. Entonces la gente, por desconocimiento, dicen, claro. Y cuando ya no haya ese fondo, el fondo partidario, y cuando ya quienes van y se reduzca el número de asambleístas, habrá menos oportunidades de participación, en primer lugar, de sectores que requieren representación, como los trabajadores, como los profesionales en las diferentes ramas, como el sector campesino, el sector indígena. Porque hoy, si dirán, bueno, si hay un buen médico, hay un buen abogado, hay un buen jurista, va a ser patrocinado por quienes tienen dinero. Por ejemplo, yo veo bien que el señor Herrería hoy esté como asesor jurídico de la Presidencia de la República, pero él no va en calidad de independiente, sino ¿de qué? De funcionario del presidente de la República, y por lo tanto, de él dependerá qué interés va a servir. Está sirviendo al interés económico del señor Daniel Noboa y su grupo, ¿o no? Va a ir a poner sus puntos de vista y a confrontar o también a orientar para que las cosas salgan bien y no tengan que ser devueltas o rechazadas las leyes que de aquí en adelante se aprueben. Y si vamos a la Constitución, a una asamblea constituyente, de hecho, plantear 80 asambleístas en las condiciones que el Ejecutivo las propuso y la Corte y el Consejo Nacional Electoral lo aceptó, ¿o no? 80. Que iba a ser una constitución de 180 artículos, eliminando 264 de los 444 que tiene ahora. La pregunta, cuando le preguntaron al presidente, ¿qué es lo que quiere hacer con la nueva constitución? Primero hay que ganar la consulta y después les diré. Entonces, ¿de qué credibilidad, de qué responsabilidad y confianza tiene el pueblo? Pero a pesar de la derrota, de los debates que se dieron, el capricho, la arrogancia sigue latente. Y ha visto los voceros que han dicho que ellos han salido ganadores y que ellos por vía asamblea y que aprovechando la mayoría que tiene se harán las reformas correspondientes. Pero entonces significaba que no hacía falta la consulta popular para que tengan esa respuesta, porque si lo pudieran hacer a través de enmiendas o a través, en este caso también en conjunto con la votación de la asamblea, no hacía falta ir a este proceso electoral, que incluso nos hemos ahorrado un montón de plata, porque si es que ganaba la consulta, no solo era la incertidumbre en la que se iba a ver sometida el Ecuador, sino la cantidad de procesos electorales, incluido el de ahora, hablando de unos 4 aproximadamente, para que la gente recién vea resultados a 2 años, por así decirlo, si es que se daban en el mejor de los casos. Entonces hemos visto que sí hay dinero. Hay dinero. ¿Por qué? Si revisamos, mi estimado amigo y periodista, que en el año 2024 la mayor parte del presupuesto fue de los aportes que hicimos los ciudadanos. De los aportes se recaudó el 15% más que en el 2023, 20,000 millones de dólares. Sí hubo, a más del IVA, que subió al 15%,
Además del gobierno que le dimos 9 oportunidades de las 11 en la consulta del 21 de abril, que le entregó las herramientas necesarias, que el plan Pénix funcionó o no funcionó, que vino aquí Eric Prince, dueño de una empresa de seguridad internacional, catalogado como un mercenario, que lo presentó ante las Fuerzas Armadas, ante los organismos de seguridad, y firmó según él contratos. Y en esta campaña también hizo lo mismo, ¿o no? Trajo una funcionaria de la seguridad de los Estados Unidos, la hizo cabalgar en sus caballos de raza, le indicó en dónde se iban a dar o iban a funcionar las bases norteamericanas. Entonces, les entregó el bonos hasta las Fuerzas Armadas, entregó los pagos del 10º, no a todos, porque seguramente entregó el empleo juvenil, ¿no es cierto? Pagó los trolls y muchas otros recursos que utilizó a más de las autoridades y funcionarios. Sí hay plata. Si con él no le hemos ahorrado más de 200 millones de dólares al país, porque si hubiese ganado el sí, ¿en qué condiciones creen que estuviéramos los afiliados, los jubilados, los pensionistas? ¿En qué condición estuvieran nuestros campesinos y comunidades donde se prende a hacer tabla rasa de sus derechos y de las concesiones y de las riquezas? Como hoy vemos, y reponen a revisar con qué presupuesto, cómo se financia el presupuesto, más de 13,000 millones va para el pago de la deuda. Entonces, si el presidente en campaña dijo, a la falta de recursos para la salud, que el Banco Interamericano de Desarrollo le ha concedido 250 millones para adquirir medicinas, ya se las ahorramos. Más de 200 millones en la consulta con el triunfo del no. Entonces ahí tiene los recursos necesarios, pero si no quiere escuchar, porque también las reformas a la seguridad social van vía camino. Las concesiones mineras, petroleras van vía privatizaciones. Entonces ya hemos visto a los voceros, las áreas estratégicas del Estado van a ser privatizadas, van a ser, como le digo, subastadas, porque para eso están en el poder. No llegaron para administrar, llegaron para enriquecerse y para reprimir a quienes levanten su voz y sus puños y digan todo lo contrario. Eso está existiendo y se vio con el paro en el último paro. Si el gobierno pierde, así como en Manta pierde, en Santa Elena pierden las provincias, en la mayoría de provincias, y se gana en Loja, en el cantón Loja, gana, y en la provincia gana en las preguntas 2 y 3, me parece que sí debe analizarse las consecuencias, porque a veces se nos dice que se ha infundido miedo. No, jamás se pudo infundir miedo, sino razón, argumentos. Gilbert, en este escenario, el único perjudicado entonces es el gobierno nacional, el presidente Noboa, o sea, son un resultado directamente a él como tal. El perjudicado son ellos, los privatizadores que vieron su oportunidad de encontrar en la respuesta del sí para continuar con la subasta y la destrucción de la naturaleza. Es derrotado el Fondo Monetario Internacional, el propio Trump, el mejor aliado del gobierno de Noboa, que antes de dar respuestas a los resultados, yo no sé si ya llegó o regresó al país, pero de lo que está pasando se viene un futuro impredecible. Si el gobierno no quiere escuchar, no quiere entender, no quiere gobernar, no quiere administrar, si la Asamblea no quiere legislar, no quiere fiscalizar, al pueblo ecuatoriano tendrá que escuchárselo de la manera que la propia Constitución lo permite. Muy bien, Gilbert, quiero dejarle a usted con su mensaje final. Vamos a ver qué pasa, porque sigue habiendo un problema de incertidumbre, y lo que le acaba de pasar al presidente Noboa es un mensaje completamente claro, y a veces intentar banalizar cosas o, no sé, hacerlas mucho más superficiales
no terminarán teniendo una base si es que en el territorio las cosas no se reflejan de la manera al menos que se las están vendiendo en redes sociales. 2 años el presidente Noboa desde que llega al cargo hasta la presente fecha. Es decir, el día de ayer cumplió 2 años. Como presidente nunca ha venido a Loja. Solo ha venido en calidad de candidato. Pregunta final. ¿Cree que Loja va a tener algo mejor? Porque ha sido una de las pocas, o el cantón, uno de los pocos cantones que se ha mantenido recto con el presidente Noboa en cuanto a apoyo. Y la otra es, ¿cree que lo podamos ver ahora que ya las cosas no le están siendo tan favorables? Las 2 preguntas finales y su mensaje, Gilbert. Gracias por venir. Yo debo indicar que el presidente tiene toda la libertad, así como ha realizado más de 20 o 27 viajes al exterior, de visitar Loja, de visitar el país y constatar la realidad en que se encuentra la vialidad, cómo está la educación, cómo está la salud, cómo está la seguridad. Diría que Loja es una provincia y una ciudad privilegiada por la seguridad. No hay los índices delincuenciales como hay en otros sectores. Pero lo que ayer dijo una panelista en un programa televisivo, dijo: en el país está muriendo más gente por necesidades de salud, porque no hay medicinas, no hay camas, que la propia delincuencia. Nos preocupa el nivel de estudiantes que se quedan sin educación, el número de desempleados que hay, las reformas que se plantea, y yo lo escuchaba a Mauricio Pozo: necesitamos la inversión extranjera. Pero ¿cuántos recursos han venido? Menos de 200 millones de inversión extranjera en el Ecuador, y pese a que cada viaje firma acuerdos, convenios, ¿no es cierto?, tratados de libre comercio. Y la otra, ¿cuál es la respuesta que va a dar frente a las necesidades que tiene el pueblo? Porque dice a la seguridad social, le disminuye más de 1.600 millones al presupuesto de la seguridad social en el año de 2026. Preguntemos, si más de 13.000 millones van al pago de la deuda externa, ¿por qué no la paga la deuda social? ¿Por qué no paga la deuda con la seguridad social? Por lo tanto, el llamado a dejar el fanatismo, el sectarismo, a entender que este país no es racista, no es xenofóbico. Tampoco podemos aceptar acusaciones perversas y malignas como decir que somos delincuentes. Yo voté no, hice el llamado por el no, pero con argumentos. Yo no soy narcotraficante, no soy delincuente, no soy terrorista, soy un ecuatoriano que leo la Constitución, las leyes, y doy mis puntos de vista con argumentos, sin apasionamiento. Y a los ecuatorianos nos corresponde actuar con unidad, con organización, con movilización frente a las adversidades que se puedan venir si es que el gobierno y el poder económico no quieren entender lo que el pueblo les dijo en las urnas.